Estamos en la época de celebrar el extraordinario nacimiento de Dios, lo que llamamos Navidad. Y lo solemos hacer desde la perspectiva de María o desde la perspectiva de José, de los pastores o incluso desde la perspectiva de los sabios de Oriente. Pero hoy lo vamos a hacer diferente. He intentado ser creativo, así que cuando uno intenta ser creativo a veces sale bien y a veces no sale tan bien. Pero lo voy a intentar porque creo que nos da una perspectiva un poco diferente de lo que significó realmente este evento hace 2000 años. Vamos a ver hoy desde el punto de vista de los ángeles que vinieron y que estuvieron muy involucrados en este suceso. Estas criaturas celestiales que se mencionan en la Biblia, de las que hablamos poco, pero que la Biblia nos da suficientes detalles para poder aprender algo de ellos y también posiblemente verlo desde su perspectiva. Sobre todo, los ángeles en la Biblia están involucrados en momentos decisivos de la historia de la salvación. Y el nacimiento de Jesús fue uno de ellos. Estaban más ocupados que nunca, según vemos en la Biblia. Hoy voy a hablar de lo que la Biblia nos revela un poco de ellos para entender lo que significaba que Gabriel fuese a Zacarías, a María, a los pastores, etcétera, etcétera. Y voy a ir mencionando al principio un poquito de cómo son los ángeles, qué aprendemos de ellos, qué conocemos de ellos, de forma medio breve, no es tan breve, tenéis que tener un poquito de paciencia. Y gracias a Dios hay personas nuevas, ¿vale? Si eres nuevo, esto te sonará un poquito a algo que no entenderás. Es como si vas a una conferencia de Marvel y te hablan de las películas y del padre, de la madre y que no te enteras de la mitad. No pasa nada. Quédate conmigo, ten un poquito de paciencia hasta el final, que iremos a explicar lo que significaba el evento de la anunciación a Zacarías, a María y a los pastores, ¿vale? Así que vamos a comenzar al principio un poquito con los ángeles en sí, ¿de acuerdo? No es una clase de angelología exhaustiva, no te lo voy a explicar todo, solo voy a ir diciendo pequeñas cosas, pequeños apuntes y características que encontramos en la Biblia, ¿de acuerdo? Así que vamos a empezar. Primero, ¿cómo son los ángeles? ¿Qué clase de criaturas son? Lo primero que vemos ya en el texto es que en esta interacción con Zacarías, con María, con los ángeles, tienen una capacidad de comunicación extraordinaria, utilizando un lenguaje elocuente y a la vez sencillo. Si leemos con detenimiento, imagínate que tú tienes que dar este mensaje. Y tendrás gozo y alegría, Lucas 1:13. Y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos se conviertan del Señor, Dios de ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es inmóvil, ¿vale? Sin leerlo de una chuleta, diciéndoselo a Zacarías. Es decir, vemos que tienen una capacidad intelectual bastante grande. Además, tienen su propia lengua, Pablo nos dice lenguas angelicales, y son capaces de expresarse en el idioma con el que estaban conversando, arameo, hebreo, griego, etcétera, etcétera. Así que lo primero que sacamos por conclusión es que son seres inteligentes. Si tu perro te empieza a hablar, no te habla, y no me enseñes un vídeo de internet donde hay un perro hablando, no te habla. Si empezase a hablar, ya tú dirías de primera que ya no es un animal, ¿no? Que es algo más inteligente. La capacidad de comunicación en los humanos es lo que nos diferencia en cierta forma y lo que nos ha permitido ir más allá, ¿no? Entonces estos son seres sumamente inteligentes. Son seres superiores a nosotros, nos dice la Biblia. Hebreos 2:7, hablando de los hombres, de lo increíble que somos los hombres en la creación de Dios. En toda la creación, todo lo que vemos es maravillosa, pero nosotros estamos ahí a un nivel en el que, teniendo la imagen de Dios, pues somos especiales dentro de la creación de Dios. Hebreos 2:7, le hiciste un poco menor que los ángeles. Es decir, que los ángeles son un poco mayor que nosotros. O
bastante mayor que nosotros. Aquí dice un poco así que son definitivamente superiores a nosotros. Son seres que en sí no tienen carne y hueso, porque son seres espirituales. Jesucristo decía en Lucas 24:39, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. O sea, Jesús resucitado sigue siendo humano de alguna forma. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene ni carnes ni huesos. Es decir, no tienen en su naturaleza original como Dios los creó, son seres espirituales sin carne y hueso. Pero en ciertos momentos Dios nos permite verlos. Nos acordamos del criado de Elías, ¿verdad? Que de repente pudo ver todo ese ejército que estaba Eliseo, para proteger a Eliseo. Me acuerdo de una misionera en un país musulmán en África, que es bastante alta. Algunos de nosotros la conocimos la última vez que estuvimos en Marruecos, y se fue sola. Todos sus amigos le decían que no se fuese, sus familiares que no se fuese sola. Una mujer soltera en un país musulmán, pues entraña ciertos peligros, como todos podremos imaginar. Y dice que la primera relación que hizo con una chica, empezó a tomar café y llegó el punto en que se atrevió a explicarle que era misionera, le empezó a explicar la Biblia, y esta chica le preguntaba varias veces que dónde estaba la amiga que la acompañaba, que era muy alta, y esta misionera ya es alta, que era muy alta, y ella diciendo, pero yo he venido aquí sola. Dice, pues yo te he visto un montón de veces con una chica muy alta. Creemos, o nos contaba, que el Señor la estaba protegiendo de una forma especial y que le había abierto los ojos a las personas a ver a un ser angelical que la estaba protegiendo. Estos seres enviados, a veces el Señor nos da capacidad de verlos y a veces les da forma humana, de algún tipo de forma humana, como vemos, por ejemplo, en Abraham, ¿verdad? Que se acercaron 3 ángeles con Abraham y tenían este aspecto en el que Abraham les ofrece hasta comida, ¿no? Otras veces son tan humanos que Pablo nos dice que sigamos ejerciendo nuestras labores cristianas, nuestras costumbres cristianas o lo que tendríamos que hacer como cristianos, porque algunos han hospedado ángeles, es decir, tan humanos que ni siquiera son distinguibles. Esto es como un mystery shopper. ¿Sabéis lo que es un mystery shopper? Sí, ¿verdad? Hay algunas páginas web que se encargan te puedes meter y te dan, por ejemplo, un concesionario de coche. Me estáis mirando un poco raro, pero es un trabajo de verdad. Tú vas de agente secreto para el concesionario en el que tú vas y preguntas por una marca y un modelo y después contestas en tu casa una encuesta. Te han atendido bien, han sido atentos, te han saludado. Esto se hace mucho en tiendas de ropa, etcétera, etcétera. Podéis ir a la página web. Si os gusta agente secreto para las compañías, tenéis ahí una forma de participar. Pues Pablo está diciendo algo aquí así. Vosotros tenéis vuestras obligaciones cristianas y el Señor manda de vez en cuando, como ser hospedadores unos con otros, a este mystery shopper en el que viene a hacer una función y viene a ver cómo está siendo la cosa. Así que muchas veces nos deja verlo Dios, muchas veces toman forma humana. Y aunque son seres superiores, en sus actividades ordinarias está la de protegernos y servirnos. Hebreos 1:14. Hebreos 1:14. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? El Señor utiliza a sus ángeles también para servirnos, para protegernos, para guardarnos. Y creo que nos trae gran consuelo a muchos, ¿no? Nos acostamos y cuando nos entra un poco de temor, a veces nos entra y nos acordamos, ¿no? Salmo 4:8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Dios, me haces vivir confiado. Pero no se te quita el miedo y ya que recurre. Los ángeles del Señor acampan alrededor de los que le temen, ¿verdad? Ese es plan B. Y a mí por lo menos me funciona bastante bien. Porque ser conscientes de que el Señor utiliza
que el Señor usa, que el Señor manda a sus huestes celestiales también para proteger a sus hijos aquí en la tierra, nos trae gran confort a muchos de nosotros, ¿verdad? Pero no solo son seres inteligentes, serviciales y obedientes. En el cielo se hace lo que Dios quiere, ¿verdad? Cuando oramos el Padre Nuestro, hágase tu voluntad en la tierra como en Él. Cuando ellos se les manda hacer algo, obedecen, podemos aprender de ellos obediencia, pero son seres, además de inteligentes, morales. Pueden elegir entre el bien y el mal, entre estar con Dios o no estar con Él. Nos dice Pablo en Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, dominio, principado. Vemos que hay jerarquía en el mundo angelical. Sean potestados. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Jesucristo lo creó todo desde el principio y creó los seres angelicales también para Él, para su gloria, para su actividad creadora, para que le dieran gloria absoluta. Pero sabemos que hay una caída, ¿verdad? El mismo Jesucristo nos dice en Lucas 10:18. Venían los discípulos con los apóstoles súper contentos porque eran capaces de sanar, echar fuera demonios, y Jesucristo le dice: lo importante es que vuestro nombre está escrito en el cielo, porque que seáis capaces de dominar demonios. Yo vi, dice el versículo 18, a Satanás caer del cielo como un rayo. Hubo una caída, nos dice Apocalipsis 12, 7-12, el diablo, la serpiente antigua, lucha contra Miguel y sus compañeros y es echada del cielo. En algún momento entre la creación de los ángeles, entendemos que fue creada con el resto del universo, Génesis 1:1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y si tomamos los cielos como la parte espiritual e invisible de Colosenses o del mismo Padre Nuestro, ¿no?, que hemos dicho, que se haga en la tierra como se hace en el cielo, ¿verdad? Entendemos que Dios los creó al principio de la creación y en algún momento hay una rebeldía, hay una caída y nos encontramos a Satanás tentando a Adán y Eva. En algún momento estos seres angelicales, Dios que se rebelan, Dios los expulsa del cielo, es lo que llamamos demonios, y se disfrazan a veces como ángeles de luz. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con estas cosas y hay que tener mucho cuidado con que alguien vea algo, etcétera, etcétera. Se rebelaron contra Dios y lo que sí sabemos es que tomaron la decisión moral de ser otra cosa que lo que Dios los había creado para ser. No sabemos si querían ser Dios, si querían... Exactamente no lo sabemos. Lo que sí entendemos es que ellos quisieron ser algo que Dios no los había creado para ser. El día Dios los echa del cielo de su presencia donde se hace la voluntad perfecta de Dios. Segunda de Pedro 2:4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó en prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. ¿Fue eso justo? ¿Sería eso justo? Si Dios lo hizo, totalmente justo. Tú te rebelas y ¿qué tienes que recibir? El castigo. Dios los aparta de sí a prisiones oscuras. Creo que lo que quiere decir es los aparta de su presencia a la oscuridad donde su luz no brilla de la forma que brillaba en su presencia. ¿Fue justo que los alejara de sí para juzgarlos al final? ¿Estamos de acuerdo todos que sí? ¿Hubiese sido justo que nos dejase a nosotros rebelarnos y simplemente juzgarnos, castigarnos, apartarnos de sí? ¿Hubiese sido justo? Totalmente justo. Pero con nosotros decide no hacer lo mismo. Hebreos 2:16.
porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. ¿Por qué a ellos no, siendo superiores a nosotros, y a nosotros sí? ¿Por qué no decide salvarlos a ellos? ¿No decide hacerse uno de ellos? En mi cabeza, y esto solo en mi cabeza, sería casi más fácil, ¿no? Y salvarlos. ¿Por qué a nosotros sí? Y este elemento es muy importante en estos textos y en esta fecha. ¿Por qué hacerse uno de nosotros? ¿Por qué nosotros sí? Así que me voy a Gruden. Gruden es un teólogo, tiene un libraco así de gordo donde tiene todas las respuestas casi. ¿Y qué nos dice Gruden de por qué a nosotros sí? Gruden cree que es porque Dios nos hizo a nosotros y solo a nosotros a su imagen y semejanza. Y como ejemplo nos pone que nosotros podemos crear personas a nuestra imagen y semejanza, ¿no? Nosotros podemos procrear. Y esto nos hace de alguna forma, nos asemeja de alguna forma a Dios en uno de sus aspectos. Y por lo tanto Dios decidió salvar, dar otra segunda oportunidad, hacerse uno de aquellos a los que había creado a su imagen y semejanza. Pero esto, no sé, me deja un poco en desconcierto porque al final nosotros volveremos en la etapa que estemos en el cielo, durante el tiempo que Jesucristo no haya venido y lo haya rehecho todo, volveremos al cielo y seremos como ángeles que ni nos casamos ni nos daremos en casamiento. Es decir, que si esa etapa es a la que vamos, no poder procrear no me parece algo indigno para no poder ser salvados. O para mí, ¿qué es lo que tiene más sentido? En cierta forma tengo la sensación, y solo es una hipótesis, con el tema de ángeles hay que tener mucho cuidado, porque se saca un versículo de aquí y uno de allí y se forma toda una teología. Entonces lo que yo digo simplemente aquí es una hipótesis, puede o no puede ser. Mi sensación es que cuando tú estás tan cerca de Dios, cuando tú ves a Dios cara a cara, cuando tú disfrutas de su gloria de esa forma, con los humanos los creó y Dios los visitaba, ¿verdad? Dice en el huerto caminaba con él. Pero cuando tú estás allí, en la presencia del mismo Señor, y te revelas, decides que eso no es lo que quieres, ¿a qué te van a salvar? ¿A volver a donde tú dijiste que no querías estar? Puede que esa cercanía de Dios te haga que si te revelas sea imposible recuperarte, redimirte, volverte a salvar. Puede que sea que nosotros fuimos tentados y no tenemos noticia de que ellos fueran tentados. No lo sé. Lo que sí sé es que Dios decidió salvarte a ti y a mí y decidió juzgar a estos seres angelicales que se rebelaron. Y desde entonces hay una lucha espiritual. Dios permite de forma temporal, no sabemos para qué propósito, que hay una batalla entre las huestes angelicales suyas contra las que se han rebelado, en la que nosotros además estamos involucrados. Nosotros moralmente decidimos apartarnos de Dios, no vivir para Él, no darle la gloria que Él se merecía, no tenerlo como primera cosa en nuestra mente, no hacer todo el potencial que Dios nos creó para hacer. Nos rebelamos y nos pusimos en el bando perdedor. Si te gusta Star Wars, nos fuimos al lado oscuro, ¿vale? Literalmente nos fuimos al lado oscuro. Y le dimos a estas huestes la capacidad de hacer lo que teníamos que hacer nosotros. Nosotros teníamos que gobernar la tierra, ¿no? Teníamos que subjugarla, ponerle nombre a los animales, dice, dominarlo, extender el Edén a todo. Yéndonos hacia la rebeldía, le damos esa capacidad al príncipe de este mundo que es Satanás. Le damos la capacidad, le damos el poder de darle nuestro trabajo y nuestras responsabilidades a aquel que temporalmente Dios ha permitido que lo domine absolutamente todo en esta tierra. Dice Pablo,
Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Aquellos que decidimos irnos con Dios, volver al lado de Dios, tenemos también una lucha, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estamos en una lucha contra carne y sangre, pero tenemos que recordarnos, Jesucristo ya ganó la guerra, ¿verdad? Lo que queda es ir conquistando, ir tomando, ir haciendo aquello que queda por hacer antes de que Él vuelva. Y además, como hemos leído, no son todos estos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Dios tiene millones y millones, según Apocalipsis, de ángeles a su disposición para ayudarnos y eso nos trae confianza. El consuelo de tener a Dios dentro es que te haces espiritualmente invencible, ¿no? Si tienes a Dios mismo, si recibes a Dios en tu vida, si le pides que venga a tu vida, no solo tienes seres angelicales, sino que tienes a Dios mismo en ti, su espíritu. Eres absolutamente invencible e intocable. Pero durante un tiempo, mientras que estamos aquí, mientras que intentamos parecernos más a Jesús, mientras que intentamos que otras personas que se han ido al lado oscuro vuelvan a ver la luz de Jesús y nosotros ser usados en esta batalla, hay un conflicto, hay un roce, hay algo que no somos conscientes, pero que a veces de alguna forma percibimos y que sabemos que las acciones que tomamos, las decisiones que tomamos, la forma en que pensamos, participan en esta lucha espiritual. Porque vemos claramente en la historia este choque. Lo vemos muy claramente. Por un lado, desde que vino Jesús, la luz ha estado penetrando en la oscuridad. El cristianismo ha traído hospitales, protección a la infancia, valor a la humanidad. Ahora se toma como algo importante en todo el mundo, pero ha sido una idea cristiana de que somos imagen de Dios y que por lo tanto somos valiosos en nosotros mismos simplemente por tener esa imagen. Pero por otro lado, el mundo trae la guerra, el hambre, la avaricia, la corrupción. Hay una batalla que algunos de vosotros que estáis empezando, os traen vuestros padres, os trae vuestra esposa, vuestro esposo, estás diciendo, este hombre está aquí hablando de batallas que me suena realmente a Star Wars, no me suena a algo real, pero si eres objetivo, piensa en el mundo alrededor. Si quieres pensar más allá, piensa que realmente hay todo este choque en el que, por un lado, las personas, las ideas que reflejan a Dios luchan contra la maldad, la corrupción y todo lo podrido que lleva el ser humano, y esta lucha es constante. Esta lucha pasó, y termino con esta parte angelical, en cierta forma, cuando el pueblo de Israel vuelve del exilio. Sabéis que se lo lleva a Babilonia, ¿vale? 2700 a.C., 600 a.C., se los llevan exiliados al pueblo de Dios. 70 años después vuelven. Pero en esta vuelta hay una lucha espiritual, nos lo dice Daniel 10:13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Nos nombra a un ángel que está luchando, en cierta forma, para traer a su pueblo de vuelta y poder construir de nuevo el templo de Dios. Se nos nombra solo 2 ángeles en la Biblia por nombre, Miguel y Gabriel, el que habíamos escuchado. Y Miguel y Gabriel están los dos involucrados en esta época de la salvación de Dios, porque el mensaje, Daniel 8:16 y Daniel 9:21, se lo da Gabriel a Daniel. Dice así: aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como la hora del sacrificio de la tarde y le cuenta todo lo que está pasando. Así que llegamos a este Gabriel, ¿vale? Gabriel
está involucrado en esta lucha espiritual que está pasando desde el principio de la humanidad, en el que Dios está salvando al mundo y hay estos encontronazos, este conflicto, ¿vale? Año 0 de nuestra era. Llega Gabriel a Zacarías y ya nos metemos en el contexto navideño. Gabriel, que ayuda a sacar al pueblo de Dios de Babilonia para que se construya el nuevo templo, es enviado a este templo glorioso, un templo enorme, la morada de Dios en la tierra. Oye, si me tienes que enviar a una misión, es una buena misión. Voy al templo y además voy a un hombre distinguido, justo, nos dice el texto que era Zacarías, a un sacerdote, a un hombre que se le supone que sabe las apariciones angelicales en el Antiguo Testamento, que sabe de los ángeles viniendo con Dios a traer la ley, sabe de los milagros del Antiguo Testamento, de los nacimientos milagrosos de Sara y de Raquel. La mujer de Zacarías es estéril, pero él sabe perfectamente que Dios lo ha hecho y que Dios lo puede hacer. Y a este sacerdote del templo le dice Gabriel, no mientras que iba a su casa, ¿vale? No mientras que estaba durmiendo en su cama, sino en el mismo templo ministrándole a Dios. Como digo, sacerdote, justo delante de la ley, anciano por la edad de la mujer, imaginamos que él era ya anciano, un gobernante de Israel. Ve a un ángel y lo primero que le dice es, no temas. Tiene que ser pavoroso ver a alguien glorioso, moralmente puro. Ante alguien así, tu propia maldad, tu propia mortalidad debe traerte pavor, ¿no? Ante tal gloria divina, debe traer miedo. Y le dice que no tema. Y le dice el ángel, tu mujer, estéril, va a dar a luz a un hijo. ¿Y qué le responde Zacarías, sacerdote en el templo, orando para que su mujer tenga un hijo? ¿Qué le dice Zacarías? No me lo creo. Me da igual lo glorioso que sea, Gabriel, no me lo creo. No es de extrañar que tenga que Gabriel sacar el currículum y le diga, yo soy Gabriel. Ese de que tú lees en Daniel, yo soy Gabriel. Estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día que esto se haga, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Te traigo un notición, llevas orando por esto y me vienes con esta, que no me crees. Gabriel, que significa fortaleza de Dios, su nombre, me imagino que estaría ya casi sacando la espada, ¿no? Zacarías podía haber salido de haber visto un ángel como un héroe, con un mensaje increíble, con una profecía del nacimiento futuro de su mujer estéril. Por el contrario, sale castigado, literalmente castigado por Dios, sale mudo, porque nos está dando un mensaje aquí. La antigua religión es incapaz de recibir este giro inesperado de los acontecimientos. No hay ningún pensamiento humano de la época, ninguna religión, ninguna creencia que pudiese entender lo que iba a pasar un día de Navidad. Que pudiese entender realmente que el mismo Dios, el mismo creador de los cielos, se iba a ser un niño. La antigua religión era incapaz, por mucho que se lo planteases como un mismo ángel, de entender realmente lo que Dios estaba haciendo en ese momento. Menuda misión tuvo Gabriel ahí, pero Dios lo envía a otro sitio. Y la comparación es absoluta. Están los dos textos unos al otro. Esta vez no va a la gran Jerusalén, no va al gran templo reconstruido y adornado y hecho lujoso por Herodes. No va a la morada terrenal de Dios temporal. Va a un pueblucho, a una chica joven, ni hombre sino mujer, ni anciana sino joven,
ni en el templo, sino donde estaba ella, y le dice una noticia, si lo vemos, es bastante similar. Vas a tener un hijo siendo virgen. Más o menos en complicación, más o menos. ¿Y cuál es la reacción de María? Hágase conforme a tus palabras. El contraste es absoluto. Y aquí Gabriel le da una prueba física, porque la fe nunca está exenta de pruebas, de cosas que el Señor te va mostrando. Le dice, tu prima estéril, la mayorcita, está embarazada. Vete y ve. O sea, créetelo, te doy una prueba. Y te doy una clase de teología. Tenemos aquí una clase de teología desde el cielo, ¿vale? El profesor Gabriel, que está sentado en fila 1 en el trono de Dios, le asegura a María, nada hay imposible para Dios. No lo dice un profeta, no lo dice un ser que está viendo a Dios cara a cara y le dice, María, nada hay imposible para Dios. María, una mujer humilde, vemos por las ofrendas que daba cuando nació Jesús que era pobre. Dice, aquí está la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. La lección es obvia. El mismo ángel, con un mensaje parecido, ante la religión, ante el templo, ante un sacerdote, un hombre, un gobernante, no lo creen, y ante una creyente sin estudios sacerdotales, mujer, pobre, joven, es el mensaje aceptado. Una lección tanto para hombres como para ángeles, porque lo que iba a pasar solo sería aceptado por corazones humildes que no se creían más que siervos de Dios. Los ángeles más exaltados quisieron ser más de lo que Dios lo había hecho. El hombre, tú y yo, hemos querido ser más o diferente a lo que Dios nos había hecho. Ante un Dios con corazón de siervo, solo puede salvar y atraer a sí mismo a aquellos que saben que no son aquello que Dios los ha hecho. Porque el mensaje de la Navidad solo es para aquellos que quieren ser lo que Dios quiere que sea, solo para aquellos que buscan la voluntad de Dios. El mensaje de la Navidad solo puede ser aceptado por aquellos que Dios toca en sus vidas y abre sus corazones para ser y hacer todo lo que Dios les manda. Y cuando uno de nosotros ahora, 2000 años después, cuando uno de nosotros acepta este mensaje y sabe que necesitamos acercarnos a Dios y que necesitamos ser salvados y que necesitamos humildemente recibir a este Dios siervo en nuestras vidas y ser totalmente cambiados y transformados. Cuando venimos a Dios con esta humildad, Dios nos cambia y nos transforma. Dios nos da a su propio Hijo en nuestras vidas. Dios nos hace suyo de nuevo. Dios nos da el Espíritu y nos hace ser aquellos que nos había creado para ser. Y en el cielo se monta una fiesta. Lucas 15:10. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Los ángeles están mirando desde el cielo, como nos dice Hebreos, lo que está haciendo Dios a través de su Hijo en los corazones de los hombres. Así que vamos al último y terminamos con los ángeles y los pastores. Nos dice en 1 de Pedro 1:10 al 12 que los ángeles, en el último versículo, dice que los ángeles anhelan mirar lo que Dios hizo en Israel hace 2000 años. Ellos estaban anhelando ver cómo se desarrollaba todo este evento, todo este proceso increíble de salvación. Así que cuando nace Dios en la tierra, los ángeles van a los pastores y les anuncian
que ha nacido el mismo Dios. Estos ángeles deseosos de ver nuestra salvación como una nube de testigos, dice Hebreos 12:1. Han visto nacer a Dios. Han visto nacer a la segunda persona de la Trinidad, el Verbo hecho carne, la acción divina de Dios en la creación al principio, concentrado en un niño pequeño. Es como si fuera el Big Bang, pero al revés, no de un punto infinitamente denso, o no infinitamente denso, tremendamente denso en un sitio tremendamente pequeño. Se ha hecho todo el universo infinito que vemos, no es infinito, inmenso que vemos. Dios hizo al revés. Él mismo de alguna forma se conectó, se concentró en una célula que se fue dividiendo, que fue creciendo y que nació de la Virgen María. Entonces, obviamente, como dijo Michael la semana pasada, ya no sería virgen, pero nació de una mujer, ¿vale? Están viendo algo increíble, algo que se los podrían contar antes de que pasara, lo podrían saber o no, pero están viendo realmente que ese Dios al que ven cara a cara se ha concentrado y se ha hecho uno de nosotros. El final de la salvación ha comenzado. Aquello por lo que han anhelado, por lo que han batallado, están viéndolo delante de sus ojos. Y comienza el principio de la salvación del mundo. ¿Cuántos ángeles fue a salvar Dios? 0. Dios viene aquí no a salvar a 5, a 10 justos o a un clan o una tribu o un pueblo, una ciudad o una nación. Dice que vino aquí a salvar a todo el mundo y habrá gente de todo pueblo y de toda nación que adorará a Dios. Dios se acerca a los más humildes con este mensaje. Y los ángeles, viendo lo que está pasando, sabiendo lo que estaba pasando, dicen: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Y una mejor traducción creo que es: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz con los hombres por su voluntad. Por su voluntad vosotros vais a tener paz. Por su voluntad vosotros vais a tener paz. Gloria a Dios en las alturas. Los humanos ya no tienen que temer, les dicen los ángeles a los pastores: no temáis. A los más humildes de la tierra. Los pastores en la época eran conocidos por ser, en los textos de la época, amigos de lo ajeno. Estaban fuera de la vista de las ciudades y de los pueblos y entonces tenían fama de ser amigos de lo ajeno. Estaban siempre impuros prácticamente. Siempre estaban rodeados de estiércol. Siempre estaban ayudando a nacer a las crías, a recoger los animales muertos que mataban las alimañas. No tenían agua siempre consigo para tener estas obluciones y estos lavamientos continuos antes de comer. Eran lo más humilde del pueblo, lo más menospreciado en cierta forma. Y Dios envía a sus ángeles a anunciarles que Dios mismo del cielo ha nacido. La Navidad de los ángeles significa para ellos la consecución de todo un proceso de salvación en la que han estado envueltos. Y para nosotros significa que nosotros, si aceptamos este mensaje, podremos ver a Dios cara a cara para siempre y poder encontrar una solución a nuestra rebeldía y a nuestra muerte. No puedes escapar a esta realidad de que hay algo más de lo que vemos, de que hay un espacio, algo que está ahí que nosotros no somos capaces de ver con los ojos humanos. Hay fuerzas del bien y del mal, pero el mal ha triunfado. Dios lo puede todo y el mal no. Dios es Dios y el mal no.
Dios ha querido salvarnos a nosotros y por ello tenemos paz en nuestros corazones y por ello podemos dar gloria y podemos buscar con humildad que Dios nos salve. Solo necesitas un corazón humilde. Oremos. Dios de los cielos, gracias porque tú quisiste salvarnos a nosotros. No entiendo por qué, pero te lo agradezco, Señor, y te glorifico por ello. Señor, gracias porque tu creación no se detiene en lo visible, sino que tú has hecho también una creación invisible, Señor, que pones a nuestra disposición, Señor, también para poder seguirte, para poder servirte, para poder obedecerte, Señor. Te bendecimos, Señor. Ayúdanos a concentrarnos en ti. Ayúdanos a tenerte siempre presente en nuestras vidas y a saber que lo único que necesitamos, Señor, es dejarnos usar por ti, Señor. Dejarnos cambiar por ti, Señor. Dejarnos ser transformados, Señor, y parecernos más a ti, Señor. Gracias porque tú nos amas, Señor, y decidiste venir a esta tierra hace 2000 años para comenzar el final del proceso de salvación de la humanidad, Señor. Y te bendigo por ello. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Pues vamos a cantar y nos vamos a poner de pie.